Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Hola, buenas tardes. Es un gran honor servirle a Cristo a través de esta tarde tan hermosa que el Señor nos regala. Quiero entrar a sus hogares para decirles que Cristo está vivo, que Dios quiere entrar para hacer grandes maravillas. En especial ahora que ya estamos llegando a la Semana Santa, que para nosotros los católicos es un gran privilegio saber que Dios dio su sangre preciosa por cada uno de nosotros, por usted y por mí. Mi charla de hoy es Quiero vivir con Cristo. Y ya ustedes saben cómo es algo que es usted el que lo decide, si quiero vivir a la par de Cristo o si quiero alejarme de Él, porque estamos al servicio de Dios o al servicio del enemigo. Pero gracias a Dios, esta radio para nosotros ha sido grande porque nos ha enseñado a llegar hasta los hogares de ustedes, nos ha enseñado a prepararnos para venir a traerle la palabra de Cristo para que aprendamos, porque la verdad es que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, no había nadie que nos dijera que Dios está con nosotros, que Dios está vivo, que el Señor de señores es el que dio su vida. Nadie nos decía, vamos a comprar la Biblia en nuestra casa. Y bueno, a través del tiempo el Señor nos escogió y aquí estamos predicando su palabra. Y en la iglesia nos dieron el librito, de donde viene la misa, y me encontré una meditación muy bonita. Y la quiero leer, por si acaso no la han leído, porque a veces nosotros somos un poquillo vagos para leer. Y esta meditación nos dice: tu grito de dolor, Señor Jesús, hiere profundamente nuestro corazón. Es tan grande tu sufrimiento, tan grande y aparentemente tan inútil, hace ya más de 2000 años, imagínense, más de 2000 años que entregaste tu vida por nosotros. ¿Y el mundo está igual o peor que entonces? Peor que entonces, yo decía, Dios mío, sí, verdad que cuesta ver cómo ahora el amor se confunde con el mundo, cómo ahora el deseo de servicio, el amarnos unos a los otros está tan difícil. No hemos sido capaces de dejar el pecado y decidirnos por ti y por tu mensaje, de una vez por todas, como si tú no hubieras hecho muchísimas más de lo que te correspondía, como si tú no hubieras hecho todo, como si no lo hubieras dado todo. ¿Y qué fue lo que nos dio el Señor? El perdón de los pecados, la sanación de los enfermos. El Señor dio su sangre por cada uno de nosotros. Dio su sangre para quitarnos el pecado. Dio su sangre para decirnos que nos amaba. Dice, frente al mal que vemos en el mundo, frente al sufrimiento que todos padecemos, frente al dolor que aqueja a los inocentes, aquí y allá nuestra fe vacila y desfallece. Necesitamos de ti, Jesús, de tu amor y de tu fuerza, para seguir creyendo en el poder del bien sobre el mal, de la verdad sobre la mentira, del amor sobre el odio, de la paz sobre la guerra, de la justicia sobre la injusticia y de la vida sobre la muerte.
Necesitamos de ti, Jesús, de tu amor y tu gracia para seguir creyendo que Dios está con nosotros. ¿Cuánto nos cuesta creer esto, verdad? Yo sé que es cuando uno no está en Cristo, le cuesta pensar que Jesús está con nosotros. Pero viera qué bonito cuando uno reconoce que el Señor en todo momento nos está cuidando, nos está guiando, que vive a nuestro lado y nos protege, y que pase lo que pase, Él tendrá siempre la última palabra, una palabra de bondad y de amor, una palabra de esperanza y de vida eterna, una palabra de perdón para perdonarnos. Imagínense qué bonito es saber que Dios está con nosotros. Un día de estos, que en una oración, el Señor me dio una visión. Ustedes saben que yo tengo un jardín muy bonito y las guarias ahora están en su apogeo. Y el Señor me dio una visión donde Él me amaba, donde Él dice que me cuidaba y me presentó mi jardín donde salían solo rayos de luz. Para mí fue muy, muy especial, muy lindo, porque ahora yo salgo al patio y vieran que yo digo, aquí está Jesús. Y entonces he aprendido hasta reírme con Él y decirle gracias, Jesús, porque estás aquí conmigo. Y de verdad, esa luz, esos rayos que salían de la tierra, esa presencia del Dios vivo, se me ha hecho tan bonito, porque ahora cada vez que salgo, yo digo, Señor, gracias porque estás aquí conmigo. Y me río y le cuento mis problemas y le digo, Señor, gracias, porque vea qué bonita que está esta planta. Imagínense en que mis guarias ahorita está el verano, que de ahí está muy caliente de verdad, y sin embargo todas las guarias están echando esas raícitas frescas, tiernitas, que solo un milagro de Cristo de verdad es la presencia de Dios en mi casa, en mi patio, porque yo sí le creo que Él está conmigo en ese momento donde yo cuido mis plantas. Y vamos a la palabra. Si yo quiero vivir con Cristo, pues tengo que estarlo diciendo, ¿verdad? Y decirle, Señor, gracias por la vida, gracias por el nuevo amanecer, gracias por cada uno de nuestros hijos, Señor, gracias porque me has perdonado, porque me has enseñado a tener fe en ti, porque me has enseñado a creer que mis hijos salen y vuelven a entrar a la casa, porque tu misericordia los vuelve a traer. En Lucas 4:14 la palabra, y busqué esta palabra porque siendo que ya la Semana Santa viene, pues quería entrar con el aprender a vivir con Jesús, el que nos están mandando a confesarnos, porque acuérdense que nuestra palabra dice que aunque sea una vez al año debemos de confesarnos. Pues hoy el Señor me ha puesto a buscar donde nos abran los oídos para entender su palabra y para creerla y para hacer las cosas como deben de ser. En Lucas 4:14 la palabra nos dice, Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu Santo y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro de profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y entonces el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver. Cuando uno lee esta palabra, yo estaba aquí leyendo en las madrugadas, porque yo estas charlas las hago 3 de la mañana, a veces a la 1. Es la hora que me gusta, porque siento que estoy más solita, entiendo mejor la palabra, y entonces el Señor me hacía entender, no son ciegos de los ojos, son ciegos de los que no queremos ver, que aunque veamos no queremos ver.
Eso es lo que significan los ciegos, que pronto van a ver para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo desenvolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él, y empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados. Mientras está proclamando de la gracia, la proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios y decía: pensar que es el hijo de José, decía la gente, porque ustedes saben que en todo la gente siempre está murmurando. Jesús les dijo: seguramente ustedes me van a recordar el dicho: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria los que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm. Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. Qué bonito, ¿verdad? Ningún profeta es recibido en su patria. Por eso es que cuando uno llega a decirles a los familiares, les habla de la palabra, a veces, bueno, a mí una vez me dijeron: ¿y quién es esta para estar hablando del matrimonio? Una vez que yo di una charla del matrimonio. Pero bueno, Dios, eso es lo que nos inspira, y aquí venimos a hablar de lo que el Señor nos diga. En verdad les digo que habían muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta. En tierras de Sidón también habían muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Todos en la sinagoga creo que me pasé con 2. Sí, está bien, perdón. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras, se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí, pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Imagínense, la gente contra Jesús, y todavía seguimos contra Jesús. Y qué triste es saber que Él dio toda su sangre, que Él nos perdonó nuestros pecados, que Él es el Señor de señores, Él es el que vino a la tierra solo por salvarnos, a usted y a mí, y que nosotros todavía estemos en situaciones difíciles de no creerle. Todavía nos cuestionamos, ¿verdad? Todavía a veces nos cuesta creerle al Señor. Es muy, muy triste saber que Dios está con nosotros y que en ningún momento queremos aceptar su palabra, y nos da pereza, porque a veces a mí me dicen: es que no puedo dormir la noche. Miren, mis chiquitos, cuando ustedes no pueden dormir la noche, no se pongan a ver tele. Eso es muy fácil. Cojan un salmito, cojan un pedacito de un versículo bíblico y lo oran. Y le dicen al Señor: perdona nuestros pecados. Y verán ustedes que una vez que hacen eso y se hincan un ratito y le dicen: Señor, de verdad, yo te necesito, yo quiero saber de ti, yo quiero aprender, yo te quiero aceptar. Y cuando usted se da cuenta, está durmiendo. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente se pone a ver tele, o se pone a llorar, o se pone triste, y no, es porque el Señor te está llamando. Yo muchas veces se los digo: no se pongan a pensar cosas malas, piensen en Dios, piensen en un pedacito de la Biblia, en donde te diga: llámame y te escucharé. ¡Qué lindo! Entonces el Señor te dice: yo te aconsejo. Y cuando estás orando, vas a sentir paz, vas a sentir tranquilidad, vas a saber perdonar, vas aprendiendo poco a poco el que te hizo daño, y vas a perdonar y vas a tener
vas a saber que tenemos que pedir perdón también a los que hemos ofendido. Y así poco a poco vas sabiendo que ya no necesitas ni las pastillas para dormir, porque es muy triste saber que hay personas que si no tienen la pastilla no duermen. En Mateo 10:1 la palabra nos enseña y nos dice todas las cosas que el Señor hizo. ¿Por qué? Porque el Señor hace grandes milagros y la palabra nos está hablando en Mateo 10:1 de los milagros que el Señor hacía. Dice, mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos, se postró delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir. Imagínense en el dolor que llevaba ese judío donde su hija había muerto. Ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. ¿Y qué hizo el Señor? La sanó, ¿verdad? Es que leer la palabra de Dios nos enseña a tener fe, porque nosotros somos faltos de fe. Pero cuando vemos esto, uno dice, ay sí, Señor, si hasta los muertos resucitaban, ¿por qué no puedo yo con todo lo que tengo de ser diferente? Claro que sí, tengo que hacer cambios en mi vida. Y entonces ahí es donde uno comienza a creerle al Señor. Y dice en el 20, mientras iba de camino una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias. Esto cada rato nos lo leen en la palabra de Dios, en los sermones. Pero ¿qué hacemos nosotros? Esto no es conmigo. Pues sí, hay personas que todavía les sucede estas enfermedades, que todavía están con este sufrimiento. ¿Y qué? Si yo empiezo a leer esta palabra y le digo, Señor, vean aquí, la palabra dice, una mujer que desde hacía 12 años, ¿ustedes saben los que son 12 años padeciendo hemorragias? Son fatales. Se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto, el manto del Señor de Jesucristo. Pues ella pensaba, con solo tocar su manto me salvaré. ¡Qué fe más grande tenía esta mujer! Jesús se dio vuelta y al verla le dijo, ánimo hija, tu fe te ha salvado. Pues hoy el Señor también quiere decirte a ti, tu fe te ha salvado. Ten fe y saldrás de ese problema que tienes. Ten fe y verás que vas a sanar. Ustedes siempre les cuento que yo he padecido de los riñones, toda mi vida siempre estaba con infecciones de riñones y estuve, no sé, como 10 años me mandaron al hospital porque eran infecciones tras infecciones y bueno, les cuento, me hicieron de todo lo que podían hacer en el hospital y les doy mi sanidad, yo quiero que ustedes la sepan porque siempre me escuchaban con mi enfermedad y ya me dieron de alta hace 15 días, me dijeron ya puedes irte para la casa, ya no tienes que venir porque ya todo sale bien. Y yo les digo, qué alegría siente uno cuando uno va para la casa y lleva ese mensaje de sanidad en nuestros corazones y decir, Señor, porque creí es que estoy contando hoy mi testimonio de sanidad. Y les cuento que es maravilloso. En Mateo 10, del 5 al 16. Mateo 10, del 5 al 16, la palabra nos dice. Aquí quiero leerles un poquito más adelante. Dice, porque nosotros estamos leyendo el Evangelio donde dice de la mujer que padecía de ese sangrado, de la niña que se murió y el Señor la resucita por la fe. Y Jesús toca y le dijo, quiero, queda limpia. Y él queda limpia, y la muchacha queda limpia, la mujer que tenía 12 años de estar en esa contaminación, en esa angustia, en ese dolor, en esa enfermedad. Dice, aquí Jesús recorría todas las ciudades y pueblos. En Mateo 9:35 dice,
Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en las sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. ¿Cuántas veces nos sentimos así, abandonados, decaídos, desanimados? ¿Cuántas veces? Pero el Señor hoy todavía es nuestro pastor y Él quiere que nosotros seamos sus ovejas. Él quiere estar con nosotros y dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Pues, padres de familia, les pido en el nombre de Cristo Jesús, enseñen a sus hijos la palabra de Dios. Enseñen a sus hijos a tener fe, porque ahora nada más les damos un teléfono para que estén pasando el tiempo, o les damos un televisor, o les damos el ni entiendo, que yo les digo ni entiendo, porque los niños nada más hacen y aprenden solo cosas que no son buenas. Aprendamos a enseñarles un versículo por día. Yo a mis nietos siempre les mandaba un versículo en el día, y un día le dice la mamá a mi nieto: es que no lees la palabra y tu abuelita te regaló la Biblia y no la lees. Y dice: pero mamá, si mi abuela todos los días me manda un versículo, mi abuelita todos los días la leo en esa forma. Pero bueno, se van haciendo perezosos, pero abuelas, madres, padres, enseñen a sus hijos la palabra de Dios. No los dejen irse en la corriente del mundo, por favor. En el nombre de Cristo Jesús, levanten los deseos de esa familia, aunque sea el Padre Nuestro. Miren, ahora antes a nosotros nos enseñaban el rosario, ahora no hacemos ni siquiera un Padre Nuestro, porque usted les pregunta a los muchachos, a los jóvenes, no los han enseñado. Qué triste, ¿verdad? Es no tener compasión por los hijos, no tener el deseo de enseñarles el amor a Cristo, no tener el deseo. Mire, la meditación del librito, yo estoy segura que ni ustedes lo leyeron, pero aquí viene en el librito que nos dan los domingos. Dice la palabra en 4:14, en el Lucas 4:14. Yo lo apunté mal, si no me equivoco, porque dice 10. Aquí en el 10 es que voy, perdón. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Porque el Señor vino a sanarnos, Él vino a traernos paz, vino a quitarnos toda dolencia, toda enfermedad, a enseñarnos que el que está con Cristo siempre tendrá sanidad del alma, del corazón, tendrá el perdón de los pecados. Por eso yo vine y quiero que sepan que Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de amor, un Dios que hacía sanaciones, que hacía milagros, y hoy todavía los está haciendo en el nombre de Jesús. Vean qué lindo es mi Señor. Cuando nosotros le creemos, nosotros vamos a saber qué grandes cosas Él hace. Qué grandes cosas Él hace en nuestros hogares si nosotros le creemos. Yo quiero hoy también, porque como estamos en un tiempo de Cuaresma, yo quería también, porque hay veces uno dice: Dios mío, es que no sé cómo confesarme. Y vean que el Señor es grande, es maravilloso. Dice que Él anda buscando sus ovejas, que se les habían perdido. Aquí en Isaías 15 dice: y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégresen conmigo porque he encontrado la oveja que se había perdido. Pues hoy el Señor te quiere decir esto: he encontrado a mi ovejita. Eres tú
que quiere el Señor encarrilarte, que quiere el Señor que hagas cambios, que quites ese dolor de tu corazón, ese doble vivir que tienes. Deja ya el pecado, dice la palabra aquí en el Hijo Pródigo. Ayer fue nuestro sermón, acuérdense, el Señor, el sacerdote ayer nos habló del Hijo Pródigo. Y dice que Jesús continuó. Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y el padre repartió sus bienes entre los 2. Esto lo vemos constantemente en nuestros hijos. Muchas veces no se van con la herencia, pero sí se van de la casa, y nosotros cuánto dolor nos queda, ¿verdad? El hijo menor juntó todos sus saberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero y, llevando una vida desordenada, cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidades. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en el pecado? Nos sentimos tristes, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, y que, vean, en gran necesidad, no puedes dormir, no sabes qué hacer, no te alcanza el dinero, no quieres a tu esposa, no quieres a los hijos porque está mejor la calle. ¿Y qué es lo que quiere el Señor hoy? Que dejes de llevar vida de mundo. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que le envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Ni eso podía coger él. Finalmente recapacitó y se dijo, ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra? Mientras yo aquí me muero de hambre. Tengo que hacer algo, volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló. Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, rápido, rápido, imagínense, así se pone nuestro Dios cuando usted deja el pecado y corre para donde Él. Dice, rápido, traigan en el mejor vestido y pónganselo. Colóquenlo el mejor anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. O sea, se alegró su padre. Dios es así. Él siempre se alegra cuando un pecador llega a los pies de Cristo. Traigan el ternero gordo y mátelo. Comamos y hagamos fiesta, porque ese hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo he encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Siempre la envidia sale adelante, ¿verdad? Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió, tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido y jamás ni una sola de tus órdenes. Y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Esto sucede cuando nosotros vivimos en el pecado, cuando nosotros vivimos sin ver
que Cristo está viéndonos, que Cristo nos está esperando, que Cristo es perdón, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso me traje también el librito que nos dieron del sacramento de la reconciliación, y dice: los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él, y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Esto nos lo dieron también para que nosotros tengamos una guía para podernos confesar, para tener más entendible lo que necesitamos hacer cuando nos vamos a confesar. Por eso yo me lo traje, porque a veces uno se cuestiona qué es lo que tiene que decir, qué es lo que son los pecados, porque yo les digo, yo mucho tiempo me pregunto, dice: prepararse correctamente para acercarse al sacramento de la reconciliación requiere de los 5 momentos especiales que la Iglesia nos ofrece para que el penitente pueda desarrollar una correcta confesión y pueda sentirse llamado a la conversión. Los pasos son: examen de conciencia y dolor de los pecados, propósito de enmienda, porque de ahí, si yo confieso hoy y mañana lo voy a hacer, siempre nos dicen eso, de ahí vamos a seguir en el mismo camino. Confesar los pecados al sacerdote, cumplir la penitencia, lo que nos dice el sacerdote, que te dicen: anda y reza un Padre Nuestro, 3 Aves Marías. Bueno, ya ustedes eso lo saben. En este subsidio le facilitamos un breve examen de conciencia que le permitirá recordar los pecados cometidos desde la última confesión, tomando como referencia todo lo que enseña la Iglesia, como son los mandamientos de la ley de Dios, los de la Iglesia y los deberes de cada uno. Entrar en oración, invocar la presencia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdense, entrar en oración, pedirle al Espíritu de Dios que nos diga cuáles son esas ofensas que tenemos contra el Padre, cuáles son esos pecados que hemos hecho. Ustedes inmediatamente, el Espíritu de Dios se los va a revelar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entrar, hincarnos y orarle al Señor: Señor, quiero estar a tus pies. Señor, enséñame, Espíritu de Dios, dime qué es lo que yo te he ofendido. Dice que en Ezequiel 11:19 dice: escuchemos al Señor que nos dice: les daré un corazón íntegro e infundiré en ellos un espíritu nuevo. Ustedes saben que cuando nos confesamos nosotros, al salir del sacerdote, aunque sea una cosa que le digas al sacerdote, vos salís tan limpio, te sentís tan renovado, te sentís contento. ¿Por qué? Porque yo digo que ese sacrificio que nosotros sentimos, esa pena o esa vergüenza que sentimos cuando llegamos donde el sacerdote a decirle nuestros pecados, el Espíritu de Dios nos da como un soplo nuevo de vida. Es tan bonito porque se siente uno totalmente diferente, porque dice aquí: les arrancaré un corazón de piedra y les daré un corazón de carne, un corazón nuevo, una manera de pensar diferente, para que sigan mis leyes y pongan por obra mis mandatos. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Nada más imagínense que con la confesión de los pecados, con la manera que queramos de aprender a hacer cambios en nuestra vida, hacer cambios en nuestros hogares, hacer cambios de mejor seguir a Cristo. Mejor voy a hacer los cambios para seguir a Dios, porque dice que con la confesión nos da un corazón nuevo, un corazón de carne, dice. Rezar el yo confieso, que es, ya ustedes lo conocen: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. Siempre lo estamos haciendo en la misa. Dice mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
porque de verdad que cuando uno conoce de Dios, uno aprende a orar por de verdad, por nuestra familia, por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, y desarrollar el examen de conciencia. Y aquí nos ponen 6 puntos que dice: he renunciado a Satanás, esto es, he renunciado al pecado como negación de Dios. He renunciado al mal como signo del pecado en el mundo. He renunciado al error como ofuscación de la verdad. He renunciado a la violencia como contraria a la verdad. He renunciado al egoísmo como falta del testimonio del amor. Acuérdense del egoísmo que tenemos todos, que si no lo trabajamos somos de verdad envidiosos y egoístas. He renunciado a las obras de Satanás, esto es, he sido envidioso y odioso. He sido perezoso e indiferente, he sido cobarde y acomplejado, soy una persona triste y desconfiada, soy materialista y muy sensual, soy injusto y busco siempre el favoritismo, soy una persona falta de fe, esperanza y caridad. Qué montón de cosas feas tenemos, ¿verdad? He renunciado a las seducciones de Satanás, esto es, me creo el mejor. Me creo el más guapo, me creo superior a todos los demás, me siento muy seguro de mí mismo, creo que no necesito de la conversión, no necesito confesarme. ¿Cuántas personas se les pasan 10 hasta 20 años que no quieren confesarse? Creo que son las cosas, los medios, las instituciones, los métodos y reglamentos, ya no necesito de Dios. Ya no necesito. ¿Cuántas personas dicen esto? Al creerme superior que los demás, he abusado de las personas. Como jefes, han echado a personas que necesitan ese trabajo y las han echado. He discriminado, tengo una actitud farisea, hipócrita y de descaro. Soy orgulloso, egoísta, he despreciado a muchas personas. Y me creo muy buena. Y todo esto lo hemos hecho, ¿verdad? He actuado con injusticia ante los necesitados de los demás. ¿Cómo puede ser? He actuado con cobardía. He sido perezosa en mi trabajo. Uy, sí, yo me confieso en eso. Busco la comodidad, procuro el bienestar y las ventajas personales. O sea, todos buscamos lo mejor para cada uno, pero no nos importan los demás. He renunciado a criterios y comportamientos materialistas, esto es, el dinero, la aspiración suprema de mi vida, pongo el placer antes que todo. Eso es muy fuerte, ¿verdad? En el negocio, el valor supremo. Busco el propio bien antes que el bien común. Una vez realizado a conciencia dicho examen, es recomendable arrepentirse de los pecados y acercarse al sacerdote para que en nombre de Dios le restablezca en el estado de la gracia. Una vez realizado a conciencia dicho examen, es recomendable arrepentirse de los pecados y acercarse para que en nombre de Dios le restablezca en el estado de gracia. Esto es lo que nos manda la Iglesia. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto nos dice el sacerdote. Yo quería leerles este librito porque hay veces uno no sabe qué son los pecados, uno no sabe que el faltar a misa, que el faltar la pereza de ir a misa, ¿verdad? Eso es un pecado también. Y nosotros lo vemos tan natural que ni a misa queremos ir. Y vean ustedes, aquí en la palabra de Dios también dice que el Padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Qué bonito, ¿verdad? Cuando ya podemos decir, estoy libre de pecado, estoy en la presencia de Dios, estoy
feliz porque quiero servirme de Jesús. En Lucas 24:13 la palabra nos habla del camino de Emaús, los discípulos de Emaús. Dice, aquel mismo día 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran, porque la palabra de Dios nos dice, tenemos ojos y no vemos, tenemos oídos y no oímos. Pues aquí el Señor nos dice, abran los ojos, dice, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Nosotros también estamos en esa actitud. Tenemos a Cristo, tenemos su palabra, tenemos que nos hablen de la palabra de Dios, ahora tenemos hasta la radio para que nos llamen, para creerle al Señor, y sin embargo nosotros seguimos sin ojos para ver a Cristo. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó? Les preguntó, le contestaron, todo el asunto de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo, pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como había dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer. Todo lo que anunciaron los profetas no tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que se decía de él a todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como si quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la noche. Quédate con nosotros, le dicen ellos. Entró pues para quedarse con ellos. Mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos. Pidámosle al Espíritu de Dios que nos abra los ojos para poder decirle al Señor que entre a nuestros hogares. Decirle al Señor, abre mis ojos para reconocer que hoy Él está vivo aquí con nosotros, que Él está en nuestros hogares, en nuestros hijos, que Él está en todo lugar donde nosotros caminemos. ¿Por qué? Porque Él es el que nos vive cuidando, el que abre nuestros ojos para pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su presencia. Qué bonito entonces se dijeron el uno al otro. ¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaban en el camino y nos explicaban las escrituras? Cuando ustedes van a misa, ay, qué felices salimos de la iglesia, ¿verdad? Ay, qué dicha, ya vine, Señor, gracias, porque la palabra de Dios es inspiradora, porque le creemos al Señor. En el 33 dice, de inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte
contaron lo sucedido en el camino y como lo habían reconocido al partir el pan. ¿Por qué? Porque Jesús partía el pan, que fue la enseñanza que Él nos dejó, pues, que hiciéramos en la misa, en el nombre de Cristo Jesús. Porque Dios es grande, es maravilloso y el Señor quiere abrir nuestros ojos en esta tarde. Él quiere que nosotros entendamos que Él está con nosotros, que Jesús siempre está a nuestro lado y que nosotros no queremos verlo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el pecado, nuestros ojos no quieren ver a Cristo. Por eso, en esta tarde pidámosle al Señor que abra nuestros ojos espirituales para poder reconocer que Dios es Dios y que Dios quiere entrar en tu vida, que Dios quiere entrar en ese hogar, que Dios quiere entrar, pero que tú no lo permites. ¿Por qué? Porque vives tan ocupada, vives tan engreída en lo que tienes, vives pensando que el trabajo, nada más eso existe. Pero ¿sabes qué? El trabajo lo tienes porque Dios te lo ha permitido. Quiero leerles en Romanos 3, del 21 al 30. Creer es el camino de la salvación. Porque ya nosotros, para esta Semana Santa, queremos hacer una buena confesión, queremos creerle al Señor que Él fue a esa cruz para poder salvarnos del pecado, que Él fue a esa cruz para quitar nuestros dolores, nuestras enfermedades. Dice en Romanos 3:21, ahora se nos ha revelado cómo Dios nos hace justos, sin hablar de la ley, pero ya lo atestiguaban la ley y los profetas, mediante la fe, según Cristo Dios reordena y hace justos a todos los que llegan a la fe. Hace justos a todos los que llama el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere hacer cambios en tu vida en este día. No hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltas de la gloria de Dios. Pero todos son hechos justos, gratuitamente y por pura bondad, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo puso como la víctima, cuya sangre nos consigue el perdón. Qué belleza, ¿verdad? Porque no fue en vano que Jesús llegó a la cruz. No fue en vano que Jesús fue a la cruz para perdonar nuestros pecados, para darnos una diferente vida, pero nosotros seguimos pensando que somos grandes, que no necesitamos de Dios. Pues te digo, el Señor quiere perdonar tus ofensas, el Señor quiere llenarte de su presencia. En el 25 dice, Dios lo puso como la víctima, cuya sangre nos consigue el perdón y esto es obra de fe. Así demuestra Dios cómo nos hace justos, perdonando los pecados del pasado. ¿Cuál es tu pecado? ¿Que crees que Dios no lo puede perdonar? Hoy te está llamando, hoy te está diciendo, cambia tu modo de vivir, que había soportado en aquel tiempo y demuestra también cómo nos reforma en el tiempo presente. El que es justo nos hace justos por la fe cristiana. Y ahora, ¿dónde están nuestros títulos? Fueron echados fuera. ¿Quién nos echó? La ley que pedía obras, no otra ley que es la fe. Nosotros decimos esto, la persona es hecha justa por la fe y no por el cumplimiento de la ley. De otra manera, Dios sería solo Dios de los judíos. ¿No lo es también de las demás naciones? Claro que también es Dios de esas naciones, pues solamente Él es Dios quien salva a causa de su fe al pueblo circuncidado y a los otros pueblos cuando llegan a la fe. Por eso, en esta tarde, le vamos a pedir al Señor que nos dé esa fe, esa resurrección con Cristo, ese deseo de salir adelante. Vivir con Cristo es buscar su perdón. Por eso en esta tarde quiero decirles que en Juan 5:9, es pequeñito, Juan 5:9 nos habla, pero si confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de todas las maldades. Si dijéramos, Señor,
te acepto en mi vida, te acepto en mi corazón, porque necesito de ti. Necesito de tu perdón, Señor. Necesito que reveles pecado en mí, Señor, para saber, Jesús, si tú eres mi Dios, yo quiero pedirte perdón en este momento, Señor. Perdona mis ofensas, perdona esos pecados que quizás cometí hace mucho tiempo y que todavía yo sigo triste y angustiada de saber que nunca me perdoné, porque nosotros somos así. Señor nos perdona porque ya confesamos nuestros pecados, pero ¿qué pasa? Que nosotras siempre estamos viendo lo malo. Nunca nos vamos a perdonar solas. Necesitamos de Dios, necesitamos de llegar a los pies de Cristo, necesitamos de decirle al Espíritu de Dios, cambia mi vida, cambia mi hogar, cambia mi corazón, Señor, porque necesito de tu presencia, necesito del gozo, necesito de un corazón nuevo, de un corazón puro, necesito de ti, Señor, para que hagas cambios en mi vida, para que hagas cambio en mí. Porque muchas veces decimos, quiero, Señor, cambiar, que cambie mi esposo, que cambie mi hijo, que cambie mi mamá, y no que pereza con tanto problema en la familia. Pero la que tienes que cambiar eres tú. Ya son muchas veces las que hablamos de este mismo tema, porque tengo que cambiar yo para que vean mi cambio, para que las personas vengan a Cristo. ¿Por qué? Porque amar a Dios es aprender a amar al que está a mi lado. Y poder decirles a las personas que necesitamos de Dios para poder hacer cambios. En el Salmo 51 yo quiero leerles porque aquí en el Salmo pedimos un corazón puro, un corazón lleno de fe, de gozo, de paz. ¿Para qué? Para hacer cambios. En el Salmo 51 el Salmo nos habla. Piedad de mí, Señor, ante el Dios de verdad, reconocemos el pecado que cometimos. No faltará la esperanza en nuestra humillación, pues sabemos que Él es capaz de criar en nosotros un corazón nuevo. Pidámosle al Señor hoy un corazón nuevo para poder perdonar, un corazón nuevo para poder llevar a mi esposo a los pies de Cristo, un corazón nuevo para poder dar amor a ese hijo que quizás usted dice es un hijo que no me quiere, que un hijo que me ha abandonado, un hijo que, pues no, demos amor para que el Señor aprenda a hacer cambios en nuestras familias. Dame fe, gozo y paz. Yo siempre le digo al Señor, Señor, enséñame a llevar esta palabra. ¿Para qué? Para hacer cambios de verdad. Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón borra mi falta. Como estamos hablando de la reconciliación con Dios, dice, borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia, purifícame de mi pecado. Qué lindo, ¿verdad? Es saber que Dios nos está escuchando. Y dice, pues mi falta yo bien la conozco y mi pecado está siempre ante mí. Porque cuántas personas hasta se enferman por tener ese pecado y no confesarlo. Se enferman porque no quieren ir a confesarse. Y el pecado dicen que trae dolor y enfermedad. Contra ti solo pequé, lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Por eso en tu sentencia tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Mas tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en secreto lo que es sabio. Dios quiere que cambies en este día. Rocíame con agua y quedaré limpio. Rocíame con agua, que sea el mismo Dios el que quite mi pecado, ¿verdad? Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo y que bailen los huesos que moliste. Aparta tu semblante de mis faltas, borra en mí todo rastro de malicia. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un firme espíritu. Pedirle al Señor, llena mi alma, Dios. Llena mi alma del deseo de adorarte,
del deseo de tener ese gozo, esa paz que solo tú nos das, esa paz que solo tú pones en nuestras vidas. Dice en el 13, no me rechaces lejos de tu rostro, ni me retires tu Espíritu Santo. Dame tu salvación que regocija y que un espíritu noble me dé fuerzas. Qué lindo es poderle decir todo. Este salmo es tan precioso. Dice, mostraré tu camino a los que pecan. A ti se volverán los descarriados. Líbrame, oh Dios, de la deuda de sangre. Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua la justicia. Señor, abre mis labios, cantará en mi boca tu alabanza. Un sacrificio no gustaría, ni quedarás, si te ofrezco un holocausto. Mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no desdeñas a un corazón contrito. Favorece a Sión en tu bondad, reedifica las murallas de Jerusalén, entonces te gustarán los sacrificios, ofrenda y holocausto que se deben, entonces ofrecerán novillos en tu altar. Señor, hoy quiero ofrecerme yo misma, Jesús, y pedirte perdón por todos estos hogares, Señor, que quizás falta la fe. En estos hogares donde no tienen ni gracia, Señor, para adorarte y alabarte. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, entra con tu soplo divino, Señor, y llena los corazones de tu fe, de tu amor, de tu perdón, Señor, para que ellos hagan cambios en la vida, Señor, para que hagan cambios en los hogares, Señor. Queremos vivir contigo, Señor. Queremos que tú cambies nuestros corazones, Señor, que tú nos llenes de fe, de libertad, de gracia, para poder pedir el perdón que necesitamos, Señor, porque quiero ser un año nuevo, un corazón nuevo, Señor, para poderte alabar, adorar por siempre. Amén y amén. En el nombre de Jesús, cambien sus corazones. Que Dios los bendiga y que en esta tarde queden en sus corazones de verdad el deseo de hacer cambios grandes y maravillosos en su familia. Que el Señor los cuide y por siempre se llenen de la paz, de la gracia del Señor. Que Dios los bendiga. Amén. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.